Bueno, buenos días, tengan todos ustedes, los presentes y aquellos que allá en las redes sociales nos están sintonizando a través de este video. Bueno, después de haber alabado, adorado al Señor, ahora es tiempo de compartir la palabra, el mensaje que Dios nos da todo el tiempo para recibir ese alimento que tanto necesitamos. Pues como Jesús lo dijo, que no solamente de pan iba a vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y bueno, esa palabra que sale de la boca de Dios ya salió, la puso en mi mente, en mi corazón, y ahora va a salir a través de mis labios. Es para gloria del nombre del Señor y para tu bendición. Vamos a hacer una oración y ponernos en las manos del Señor. Les invito a los que nos ven a través de las redes sociales que nos pongamos en oración para que sea Dios glorificado y todo sea para la gloria de Dios y para edificarnos. Oramos. Mi buen Dios y Padre nuestro, una vez más estoy aquí reunido con la familia, con la iglesia, este pequeño grupo, Señor. Padre, para alabarte y glorificar tu nombre. Señor, y asimismo, para suplicarte que en este momento, que me dispongo a compartir tu palabra, ese mensaje que ya tú me has dado, Señor. Yo me quiero poner en tus manos para que seas tú quien hagas la obra. Así como pusiste aquel carbón encendido en los labios de tu profeta para que pudiera hablar, así yo estoy aquí, Señor. Te pido, unge mis labios, Señor. Pon ese carbón encendido para que pueda, Señor, santificar todo aquello que salga de mis labios. Padre, que seas tú hablando a través de mí. Yo me deposito en tus manos. Te pido por todos y cada uno de los que están mirando este video ahí en las redes sociales, ahí en las pantallas de televisión, en sus computadoras, en los celulares. Yo te pido por todos ellos, Padre, pues no es coincidencia ni casualidad, sino es por tu santa y perfecta voluntad que tú has permitido que ellos puedan tener esta predicación en sus manos. Te pido que tú hables a sus corazones, que pongas vallado alrededor de ellos, Señor, y de nosotros aquí, para que el diablo no venga a disturbar nuestra comunión contigo, Señor. Nos ponemos en tus manos, Padre, y te pido, prepara nuestros corazones. Háblanos, Señor, que podamos entender tu palabra, recibir ese alimento que tanta necesita nuestra alma, Señor. Para glorificarte a ti te lo pedimos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, es tiempo de compartir este mensaje. El título de este mensaje que Dios me ha dado para ponerle: se acerca el día del Señor. Ese es el título del mensaje. Se acerca el día del Señor. Vamos a leer unos pasajes aquí de donde vamos a empezar la meditación. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 24, versos del 3 en adelante, ahí vemos lo que Jesús respondió a sus discípulos. Cuando ellos preguntaron, ¿cuándo sería el día de su venida? Dice aquí, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Los apóstoles, al igual que nosotros y los discípulos de Jesús, querían saber cuándo sería la venida de Jesús. Ustedes han oído desde hace mucho tiempo, por medio de varias religiones, que ya viene el fin del mundo, que ya se va a acabar todo. Lo que pasa es que la gente no ha entendido la palabra
porque no la leen. Y algunos la leen pero no la entienden. Y es por eso que Dios a sus siervos les revela todas las cosas para que las exponga, y toda aquella persona que de verdad desee salvar su vida, pues solamente ponga atención a la palabra y la obedezca. Jesús ya les había predicado mucho a sus apóstoles, discípulos y a mucha gente. Ya les había mencionado todo lo que iba a suceder. Pero Jesús les dijo: yo voy a volver por ustedes. Les dijo: no va a quedar piedra sobre piedra, va a ser todo destruido. Todo el capítulo 24 y 25 de Mateo habla acerca de todo lo que iba a acontecer en los últimos 100 años antes de que Jesús viniera. Es por esa razón que dice aquí: dinos, fíjense cómo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Bueno, aquí Jesús enumera varias cosas, pero el punto es, como les decía anteriormente, la gente no ha sabido cuál es el día del Señor, el día que el día del Señor se acerca, pero no han entendido mucha gente. Y hoy vamos a ver unos pasajes donde podemos entender la grande diferencia y cómo van a ir siendo estas cosas. ¿Para qué? Para que se preparen y para que no den lugar al diablo por tanta falsa enseñanza, por tanta confusión que hay. Incluso hay muchos pastores que me han preguntado: hermano, ¿a qué se refiere cuando el día del Señor? ¿A qué se refiere cuando habla del día de Jehová grande y temible? Porque habla de varias cosas y la gente no lo entiende. Entonces, hoy vamos a ver a través de unos pasajes, y vamos a ver en 3 puntos. Primero vamos a ver unos pasajes a donde habla eso precisamente. Ahí vamos a ver en Isaías, capítulo 49. Isaías capítulo 49, y vamos a leer en el versículo 22. Dice: así dijo Jehová el Señor: he aquí yo tenderé mi mano a las naciones, y a los pueblos levantaré mi bandera, y traerán en brazos a tus hijos, y tus hijas serán traídas en hombros. Reyes serán tus ayos, y sus reinas tus nodrizas. Con el rostro inclinado a tierra te adorarán, y lamentarán el polvo de sus pies, y lamerán el polvo de tus pies, y conocerán que yo soy Jehová, que no se avergonzarán los que esperan en mí. Aquí está hablando Isaías en el verso 49 y en el verso 22. Está hablando Isaías acerca de el día de Dios. Habla que es Dios Jehová el que está hablando ahí, que iba a tender su mano a las naciones y a los pueblos levantará, dice, mi bandera. Ahora en Ezequiel capítulo 34, en Ezequiel capítulo 34, y vamos a leer el versículo
En el 1, Ezequiel 34, dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. Aquí vemos Ezequiel, el profeta Ezequiel está hablando, profetizando a la gente, advirtiéndole de que iba a traer juicio a todas las naciones. Y aquí se estaba refiriendo Ezequiel 34 precisamente a aquellos pastores que no se han preocupado por dar el mensaje de Dios para que la gente pueda conocer el camino de salvación. Y todo el capítulo 34 habla profecía en contra de esos pastores. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 3, ahí se nos habla de Juan el Bautista, que dice que Juan el Bautista estaba preparando el camino del Señor. Preparando el camino del Señor. En Mateo 22, versos 42 al 44, habla Jesús ahí, dice: ¿por qué David dijo el Señor a mi Señor? O sea, estamos hablando acerca de que el día del Señor está cerca, que se acerca el día del Señor y que la gente tiene que entender. Juan el Bautista venía preparando el camino del Señor. A Jesús también se le llamaba Señor. Ahí en el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, verso 21, Jesús lo dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, en aquel día, dice, va a entrar al reino de los cielos. Y aquí mismo, en Mateo 11, 25, mire, vamos a leerlo. Y es por esa razón que la gente se confunde y no sabe a qué se refiere cuando habla del día del Señor. Que el día del Señor se acerca. Mateo 11, en el verso 25, dice: en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a tus niños. ¿Qué está hablando Jesús aquí? Llamando Señor al Padre. Llamando Señor. También en Mateo 12, 8, también menciona Jesús que el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Señor. En Hechos capítulo 2, versos 36, el apóstol Pedro les dice: a Jesús al que ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Habla del Señor, habla del Padre, habla de Jesús y también habla del Espíritu Santo. Y con todas estas escrituras la gente no entiende a qué se está refiriendo. Y es por eso que este día vamos a mirar, como les decía, en tres etapas diferentes para que puedan entender a qué se está refiriendo que se acerca el día del Señor, para que la gente se prepare. Primeramente, vamos a ver el día de Jehová. Jehová es el Señor.
Vamos a ver qué nos dice. Es el primer punto. Son 3 etapas. Hablando del Padre. El día de Jehová. Joel, capítulo 2. Vamos a leerlo. Joel. Como es un libro pequeño, no tiene tantos capítulos, da un poco de trabajo encontrarlo. Joel. Y vamos a leer en el libro de Joel, capítulo 2. Joel, capítulo 2, versos 1, 2 y el 11 y 31. Dice, Joel, capítulo 2, verso 1, dice, palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Penuel. Oigan esto, ancianos, y escuchen todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en sus días o en los días de sus padres? Versos 11. Dice, confundíos labradores, gemid viñeros, por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La vid está seca y pereció la higuera. El granado también, la palmera y el manzano, todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Ok. El verso 31. No tiene 31. A ver. El verso 31. Perdón, me confundí aquí. Joel capítulo 2, verso 1 dice, toquen trompeta en Sión y den alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá, en años de muchas generaciones. Verso 11 dice, y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová, y muy terrible, ¿quién podrá soportarlo? Verso 31. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Aquí en estos pasajes no leímos todo porque solamente estamos enfocándonos a que se acerca el día del Señor. Y estamos viendo cómo en el Antiguo Testamento Dios, por medio del profeta Joel, estaba anunciando cómo iba a ser la venida del Señor. Y cuando habla eso se está refiriendo al Señor Jesucristo, porque Él es el que viene. Vamos a ver
Vamos a ver en Malaquías capítulo 4. Relacionado a esto, Malaquías capítulo 4. Y vamos a leerle, empezando en el verso 1 hasta el 6. Dice: porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas ustedes, los que temen mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldrán y saltarán como becerros de la manada, hollarán a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de sus pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acuérdense de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo les envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Aquí el profeta Malaquías está hablando la palabra que Dios le dijo que iba a acontecer en el día que viene pronto. Pronto, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Muchas veces la gente piensa que ese es el día del fin del mundo, y no es así. Este día estamos a punto de empezar. Estamos a punto de empezar. Jesús mencionó, aquí leímos ahorita acerca del día de Jehová, que está hablando del Padre. Ahora vamos a ver Jesús mismo nos dijo en Mateo 17, versos 10 al 12, acerca de la profecía que está hablando aquí Malaquías, que iba a venir Elías antes de que fuera el día grande y terrible de Jehová. Iba a venir Elías. Y dice la Escritura que cuando hablaba de Elías se refería a Juan el Bautista. Él era Elías el que había de venir. Por eso les dijo, de cierto les digo que Elías ya vino e hicieron con él lo que quisieron. Entonces, ¿qué estaba diciendo Jesús? Desde el momento que vino Juan el Bautista, desde ese momento se empezaba ya a preparar para la venida del Señor, a traer juicio a su pueblo. Aquel pueblo que tanto amó, aquel pueblo que tanto estuvo extendiendo su mano, aquel pueblo que mató a su propio hijo, le iba a traer juicio. Y a través de desechar a Jesús ellos, dice la Escritura, lo sabemos, que Dios, para provocarlo a celos, nos dio la oportunidad a nosotros. Jesús mismo dijo a los judíos, a los que habían creído en él, les dijo: también tengo otras ovejas que no son de este redil, las cuales debo de traer para que haya un redil, un pastor. Es cuando Dios nos dio la oportunidad a nosotros.
Pero en ese tiempo empezó ya. Dijo que iba a venir primero Elías antes de que viniera el día grande y terrible de Jehová. Eso es lo que estamos ya esperando. Estamos por segundos del tiempo de Dios. Pero antes de que venga ese día grande y terrible de Jehová, Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, aquellos que le creyeron, nos dio una oportunidad. Y es lo que vamos a ver, que la mayoría de la gente no entiende cuando hablan acerca del día del Señor. Y nosotros vamos a mirar ahorita cuál es ese día del Señor, el que se acerca. Vamos a ver ahí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, y ahí vamos a empezar mirando lo que es el día del Señor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, y vamos a empezar en el versículo 13. Pablo les manda esta carta a la iglesia que estaba en la ciudad de Tesalónica para hacerles saber, explicarles cómo es que iba a ser la venida del día del Señor. Por eso no sé si sus Biblias tengan ahí la venida del Señor. Esa es la venida. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros, que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, aléntense los unos a los otros con estas palabras. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tienen necesidad, hermanos, de que yo les enseñe. Porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. En cuanto digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Aquí Pablo estaba explicándoles a la iglesia de Tesalónica cómo iba a ser la venida de Jesús. Dice que Jesús iba a venir en un abrir y cerrar de ojos. Cuando se tonara la trompeta, dice, porque el Señor mismo, verso 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Esto no se le conoce como la venida de Jesús. Este se le conoce como el día de salvación, el día de que viene a levantar a su iglesia, a los que le creyeron. Y este día va a ser un día que va a ser tan rápido que como en un abrir y cerrar de ojos. Así va a ser la venida cuando Cristo venga. Y dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea que cuando viene Jesús,
trae sus almas de aquellos que murieron creyendo en Él y son los primeros en resucitar. Y luego los que estemos vivos, dice Pablo. Ahí ya lo menciona en 1 Corintios 15, 50 al 57. Ahí menciona cómo es que va a ser ese evento. En el verso 17 dice: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Oigan, para recibir al Señor en el aire, nada que ver aquí en la tierra, nada que ver. Esa es la salvación que nos ofrece. El día del Señor que se acerca es el día del juicio que Dios le va a traer a la humanidad por haber despreciado a Jesucristo. Ese es el día grande y terrible, lo que leímos en Ezequiel. Ese es el día. Y ahorita vamos a ver, estamos viendo la separación, lo que es el arrebatamiento y lo que es el día grande y terrible del Señor. Ahí no es para salvación, ahí es para juicio y condenación. Entonces, aquí, para complementar esto, lo vemos en 1 Corintios 15, 50. Nos dice Pablo, le dice a la iglesia de Corinto también, y hoy nos dice a la iglesia de Jesucristo, a la iglesia cibernética de Jesucristo, también le dice esto. 1 Corintios 15, y empezando desde el 50, dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí les digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estén firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, Pablo aquí nos narra cómo va a ser que cuando Jesús venga, a los que estén vivos, dice que vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. De cuerpo carnal corruptible a un cuerpo carnal incorruptible, para vivir la vida eterna, semejante al cuerpo que tuvo Cristo cuando resucitó. Y nos dice, nos advierte en el verso 58, 1 Corintios 15, 58, así que, hermanos míos, amados, estén firmes y constantes. O sea, que estés firme. No puedes estar firme si no estás constante. Por eso Pablo habla aquí: estén firmes y constantes. ¿Haciendo qué? Creciendo. Mientras no estés firme y constante, no vas a poder crecer en conocimiento, en la espiritualidad, creciendo en la obra del Señor siempre.
sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Nosotros debemos de crecer, no debemos de estar siempre lo mismo y lo mismo y lo mismo. Debemos de crecer y debemos de dejar que el Señor nos lleve a donde Él quiera llevarnos. Porque dice Pablo que nuestra ciudadanía está en los cielos. Que el que es nacido, eso lo dijo Jesús también, que el que es nacido del Espíritu, dice que es como el viento, que no sabes de dónde viene ni sabes para dónde va, que así es todo aquel que es nacido del Espíritu, que tienes que estar presto para estar a donde Dios te quiera llevar, porque ahí te va a usar, te lleva para que lleves las buenas nuevas, y no nada más a los pastores, a los predicadores, no, eso es para todos, para todos. Entonces Pablo menciona que debemos de crecer siempre en el conocimiento. Ahora, aquí nos está hablando Pablo acerca del arrebatamiento, porque primero va a venir el arrebatamiento tan rápido y luego enseguida se manifiesta el día grande y terrible de Jehová. Ya nos habló aquí Pablo en Corintios y en Tesalonicenses lo que es acerca del arrebatamiento. Vamos a ver qué nos dice el apóstol Pedro, segunda de Pedro, capítulo 3. Y vamos a leer del versículo del 1 al 10. Dice, y tiene como título, el día del Señor vendrá. Y es lo que estamos viendo. Pedro dijo esto hace 2000 años. El día del Señor vendrá. Ahorita el mensaje es, se acerca el día del Señor. Empezando en el versículo 1 dice, amados, esta es la segunda carta que les escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengan memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por sus apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechas por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció abnegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoren esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con ustedes, con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en los cuales los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Serán quemadas.
Aquí Pedro está hablando que el día del Señor vendrá. Pero aquí Pedro no se está refiriendo al arrebatamiento. Pablo era el que estaba hablando acerca del arrebatamiento. Aquí Pedro está hablando, les está recordando de todo lo que se había hablado antes de Cristo, acerca del juicio que Dios iba a traer por medio de los santos profetas, dice, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por sus apóstoles. Dice que en los postreros días iban a venir burladores. Aquí Pedro está advirtiendo lo que es la señal para que uno aprendiera, que en los postreros días iban a venir burladores, negando que Jesús fuera a venir, diciendo, ¿dónde está? Siempre ha sido lo mismo. Y por eso Pedro dice que estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra. O sea que ellos no creen a la palabra. Y así hay muchos en estos tiempos que dicen que la Biblia ya es anticuada, que eso ya pasó de moda. Pero déjame decirte que Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Pedro está hablando aquí acerca de cuando estuviera el día del Señor que viniera. Antes de que llegara, iban a pasar todas estas cosas. La maldad que iba a llegar, que la gente se iba a burlar. Y por eso Pedro menciona en el verso 7, miren lo que habla, allá ya hace una separación. Segunda de Pedro 3, verso 7 dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Aquí Pedro está hablando acerca de cuando se termine el juicio final. Enseguida es cuando la tierra es destruida. Eso ya lo habla Apocalipsis 20. Todo el capítulo 20 de Apocalipsis habla de la era del milenio y luego habla del fin, cuando termina el milenio, cuando viene el juicio final. Pedro está hablando ahí de eso, que los cielos y la tierra que están ahora están reservados por la palabra para aquellos días. Dice, guardados para el fuego en el día del juicio. O sea, ese es el juicio final, es donde... Y lo dice, y de la perdición de los hombres impíos. Ahí ya no hay oportunidad, ahí se perdieron. Y Pedro está hablando ahí. Recuerden que no estaban tan preparados intelectualmente. Por eso es que la palabra es difícil de entender, porque hay cosas que van revueltas y que tienes que saber separarlas para que puedas entenderlo. Entonces aquí Pedro está hablando del día del Señor, pero está hablando del día del juicio. ¿Cómo iba a pasar? Y luego dice, en el verso 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. O sea, no es que el Señor está retardando su promesa. Dice, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Oigan, supuestamente arriba habla de la perdición de los impíos en el juicio final, dice. Y luego aquí habla que el Señor no retarda su venida, sino que ha sido paciente para que ninguno perezca. Aquí está hablando acerca de antes de que llegue el día del Señor. Antes de que llegue el día del Señor. ¿Qué viene antes de que venga el día del Señor? El arrebatamiento. Porque ya en el día del Señor es lo que vamos a entrar ahorita. Primero está el arrebatamiento y luego viene el día del Señor.
Por eso dice aquí, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Oigan, ese es el día del Señor. Es cuando termina, se lleva a cabo el arrebatamiento, empieza la gran tribulación. Ese es el día del Señor. Y cuando termina el día el tiempo, es ahí cuando viene todo este juicio. Aquí lo dice en el verso 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. O sea, que nomás de repente va a llegar esto. Porque cuando sea el arrebatamiento, toda la gente va a estar confundida. Van a estar confundida y no van a creer que fue el arrebatamiento, que Jesús vino a llevarse su iglesia. Y entonces es cuando se van a unir las naciones para buscar paz. Pero es lo que Jesús dice, que cuando hayan creído alcanzar la paz es cuando vendrá la destrucción repentina, como la mujer los dolores cuando está en parto, dice. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Oigan, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Se está refiriendo a la gran tribulación, porque aquí habla de las obras que estén en la tierra, que van a ser quemadas. Pero cuando ya es el juicio final, dice que la tierra va a ser desintegrada. La tierra, no las cosas que hay en ella, sino toda la tierra. Ahí es la diferencia. Y así es donde, por estos puntos, mucha gente se confunde y no alcanza a entender. Entonces dice que van a ser quemadas esas obras. Ahora, eso nos dice Pedro. Vamos a ver, ya eso es acerca de lo que es el arrebatamiento, y nos habla lo que es acerca de la venida del Señor. Mateo 24, vamos a leerlo, y ahí entramos ya acerca, donde nos explica acerca de la venida del día del Señor, para que se den cuenta a qué se está refiriendo. Nosotros no debemos de esperar la venida del día del Señor. Nosotros debemos de esperar el arrebatamiento que está antes de la venida del Señor. Por eso sabemos que Cristo viene muy pronto. Mateo 24, ahí nos habla de la venida del Señor. Mateo 24, el verso 29 al 39. Dice, y no sé si ven en su Biblia, ahí tiene un título: la venida del Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es Jesús, y a Jesús también se le conoce como el Señor. Y por eso aquí habla de la venida del Hijo del Hombre, la venida del Señor. Es un día grande y terrible. Ese día es cuando termina la gran tribulación y viene Jesús. Ese es el día del Señor. Dicen, fíjense cómo empieza diciendo en el verso 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, o sea, cuando ya esté terminando los 7 años de la gran tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Ahí lo van a ver. Cuando Jesús venga a levantar su iglesia en el arrebatamiento, no lo van a ver. Dice que va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Pero aquí es cuando Jesús viene a salvar al pueblo judío y a traer juicio a todos aquellos que no obedecieron al Evangelio. Verso 31. Dice, fíjense, aquí es donde la gente se confunde porque piensan que es el arrebatamiento. En el verso 31 dice, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta,
y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Aquí es donde la gente se confunde. Piensan que está hablando del arrebatamiento, que va a hablar, que va a juntar a sus escogidos, que va a enviar sus ángeles para juntar sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. No se está refiriendo al arrebatamiento aquí. ¿Quiénes son los escogidos? Está hablando que manda a sus ángeles para recoger a los escogidos. Los escogidos de Dios fue el pueblo judío. A ellos viene. Dice que porque el pueblo judío está esparcido en todo el mundo. Desde cuando fue la diáspora, que fueron esparcidos, cuando les quitaron su templo y su territorio, fue en el año 70. Desde esa fecha, los judíos fueron esparcidos y dejaron de ser nación. Se volvió a formar una nación porque había una profecía que una nación iba a nacer en un día. Esa nación que nació en un día fue el pueblo judío, que volvió a ser nación. Pero imagínense, desde el año 70 vino a formar nación otra vez hasta el año 1948. Hasta el año 1948. Imagínense cuántos años pasaron. ¿Por qué? Porque fue cuando la Segunda Guerra Mundial, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, es cuando se formó la alianza de todas las naciones del mundo, que se le llama la ONU, Organización de las Naciones Unidas. Se aliaron y se formó un gobierno mundialmente. Entonces, esa ONU fueron los que ordenaron que los que estaban ocupando el territorio de los judíos donde estaban, allá en Israel, mandaron que desalojaran. Los que ocupaban ese territorio eran los palestinos. Eran vecinos, pero después se apoderaron de todo. Y hasta la fecha, ahorita, todavía hay un lugar muy famoso que se nombra la región de Gaza. Ahí estaba el Muro de los Lamentos, ahí estaba el templo, y de ahí es donde tuvieron que sacarlos. Y hasta la fecha están en pleitos, no tienen paz. Los palestinos contra del pueblo de Israel. Entonces, aquí dice la Escritura que cuando llegue Jesús, dice que manda a sus ángeles a recoger de los cuatro extremos de la tierra. Va a haber un arrebatamiento para ellos también. Nada más la diferencia que es que el arrebatamiento que va a ser de ellos es para ser trasladados a Israel, para que ahí ellos puedan ser salvos, porque a eso viene Jesús. Pero Jesús todavía no baja, sino cuando lo ven bajar, dice la Escritura que ellos es cuando se lamentan, es cuando exclaman: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y es ahí, cuando Él hace eso, es cuando dice la Escritura que todas las naciones que desprecian a Israel, y ahorita ya está empezando, lo han odiado mucho, pero ahorita ya está, las naciones, ya está todo para estar la guerra, la tercera guerra mundial, que empieza la gran tribulación. A Israel lo han odiado, y en ese tiempo dice que el líder que va a ser el anticristo, dice que ese va a encargarse de rodear a todo Israel con las tropas del mundo para destruirlo. Pero ellos son salvos por la promesa. Y quiero aclararles algo: no son salvos todos desde Abraham hasta el presente, no son todos salvos, sino los que estén vivos nada más. El que murió sin Cristo se perdió. Pero Jesús viene a salvarlos. Entonces, cuando Jesús viene, lo reciben, dice la Escritura que Jesús hace descender fuego del cielo y consume a todas las tropas. Y luego enseguida, ¿qué creen que pasa?
Miren lo que nos dice allá en Zacarías. En Zacarías nos habla cuando Jesús viene. Zacarías capítulo 14. Y vamos a leer, es del 14 hasta el 21, todo el capítulo de Zacarías. Miren, estamos para terminar el mensaje. Y miren lo que hace Jesús. En el 14:1 dice: en aquel día de Jehová, he aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Aquí está hablando el profeta Zacarías acerca de lo que iba a pasar cuando Jesús viniera, cuando el día de Jehová, que se conoce a Jesús. ¿Por qué digo que es Jesús? Porque en el verso 3 lo confirma. Miren: después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se partirá. Oigan, qué tremendo. Se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el oriente y la otra mitad hacia el sur, y huirán al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Azul. Huirán de la manera que huyeron por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Aquí habla de ese gran terremoto que va a surgir. Es el que aquí en Estados Unidos le dicen el Big One. Es un gran terremoto que va a acontecer. Y aquí dice que la gente va a huir de ese gran terremoto. La gente va a andar para allá y para acá en muchos lugares. Dice: y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. No está hablando de los ángeles. Viene Jesús, ¿qué dice? Que pisa el monte de los olivos, pero ya salvó al pueblo judío porque hizo descender fuego del cielo cuando lo recibieron. Y es cuando él llega y pisa el monte de los olivos, como viene con todo su poder y su gloria, el monte no lo puede contener, y dice que se parte en dos. En dos. Y cuando se parte en dos, dice que entonces se hacen esos valles muy grandes. Un valle muy grande, o sea, pues se separa el monte de los olivos. Va a haber una catástrofe muy horrible. Y eso, quiero que sepan que está tan cerquitas como ustedes no se imaginan. Porque esta es la venida del día de Jesús, que viene a salvar a los judíos. En el Antiguo Testamento se le nombraba Jehová, porque Jesús también se le nombra Jehová. Y aquí lo estamos viendo que Jehová, ¿qué dice en el verso 14:4? En el 3 y 4 dice: después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones. Y el verso 4 dice, ¿cómo dice? Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. ¿Cuál era? No era el monte de los olivos, el monte donde Jesús se la pasaba. Ese era su monte. Pues ahí va a llegar otra vez, ahí va a pisar el monte de los olivos, y no lo va a poder conseguir, porque tiene todo su poder y su gloria. Eso es hermoso. Nosotros no lo esperamos, ¿sí?
vivo es hermoso porque Jesús viene con todo su poder, pero los que estén acá esperando, no va a ser nada hermoso para ellos. Porque los continentes se van a apartar. Va a haber lugares que se van a perder. Miren ahorita simplemente cómo están habiendo tantos cambios bruscos. Las piedras, las placas tectónicas que detienen la tierra donde Dios la fundó y la asentó, están en un desorden por causa del mismo hombre, por sus inventos, todo lo que ha hecho. El día está muy cerca. Entonces aquí vemos en el verso 4 que Jehová se afirmará sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Sabemos que se está refiriendo a Jesús, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y al monte de los olivos se partirá por en medio. Pero lo que me sorprende, mira cómo dice al finalizar el verso 5: y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Ahí es cuando Jesús trae a su pueblo, trae su iglesia, que es lo mismo, son sus santos. ¿Para qué los trae? Porque ahí termina el tiempo. Ahí la tierra es donde dice que no iba a quedar piedra sobre piedra. Porque esos terremotos que va a haber, lo leímos en otro pasaje donde dice que que la tierra iba a estar ardiendo, que las estrellas iban a caer del cielo. Es en ese día. No dice que la tierra va a ser desintegrada, está diciendo que las obras que en ella hay. O sea, esto se espera pronto. Ese es en la gran tribulación. Al finalizar el 7º año de la gran tribulación es cuando Jesús pisa el monte de los olivos y los salva. Viene a salvar a los judíos. Y va a haber ese arrebatamiento, como les digo, pero es de todos los judíos que fueron esparcidos. Va a haber ese arrebatamiento, los va a llevar allá para salvarlos. Y luego enseguida baja a sus santos, dice aquí. Dice: y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas. Oigan, o sea, cuando baja sus santos, dice que saldrán de Jerusalén, ¿qué? Aguas vivas. ¿Saben a qué se está refiriendo? ¿Por qué van a salir de Jerusalén aguas vivas? ¿Qué dijo Jesús relacionado a los que creían en él? Que de su interior iban a correr ríos de agua viva. Ahora, ¿por qué dice que de Jerusalén iban a correr ríos de agua viva? Porque también iban a recibir a Jesús, y también Jesús iba a estar en ellos, al igual que nosotros. Esa es la respuesta. Por eso de Jerusalén en ese día iban a salir ríos de agua viva. Y es cuando Jesús baja a sus santos juntos. Ahí están los dos rebaños. Y ahí es donde empieza la otra era, el milenio, con un solo pastor. Esos santos que bajan, ya la tienen hecha. Dice, lo pueden ver en Apocalipsis capítulo 20. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Eso es la iglesia. Pero Israel son salvos por la promesa, y lo vemos aquí donde los salva, que también tienen esos ríos de agua viva para vivir eternamente. Se acerca el día del Señor. Ese fue el título de este mensaje, que la venida de Jesús, aquí fue específicamente acerca de la venida de Jesús a levantar su iglesia, y que se termina el periodo de la gracia. El día del Señor se está refiriendo al finalizar el 7º año de la gran tribulación, y ahí termina el tiempo.
Ese es el día del Señor, cuando Él viene con toda su ira. Pero nosotros, los que hemos creído en Jesús, esperamos no el día del Señor, esperamos cuando el Señor viene a matar, lo que logró grande. El día del Señor está cerca. Decir entonces que si se acerca el día del Señor, tenemos que estar preparándose, porque antes de que venga el día del Señor se lleva a cabo. Este es el mensaje que Dios espero haya quedado claro. Y si algo no entendiste, te gustaría aprender, no dudes en llamarme. Y con gusto te expondré todo esto, porque para eso fui llamado. Para eso, porque Dios me revela las cosas que yo ando a los que me llamó nada más. Y yo me siento privilegiado y contento de compartir esto contigo. Y como dice la Escritura, de gracia recibiste, da también de gracia. Y para mí es un deleite haber compartido la palabra contigo, que estás allá en las redes sociales, con los que están aquí presentes. Espero que Dios haya hablado sus vidas. Y no esperes el día del Señor, porque si esperas el día del Señor estás perdido. Prepárate, porque antes del día del Señor se lleva a cabo el arrebatamiento. Nosotros esperamos el arrebatamiento, no el día del Señor, porque el día del Señor es para salvación única y exclusiva de los judíos, pero trae la maldición, la condenación para los impíos, aquellos que no obedecieron al Evangelio de Jesús. A ellos trae juicio y se acaba, ya no hay oportunidad de salvación. Que Dios te bendiga, y si tienes alguna duda, llámame y con gusto. Soy el pastor y evangelista Pedro Delgado. Vivo en San Antonio, Texas, y mi teléfono área 210-831-1199. Puedes mandarme un WhatsApp, un Messenger, contactarte conmigo, y con gusto te explicaré lo que quieras saber. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima. Adiós.